Amigos de la Caja de Pandora y Alex Comunica, hoy hemos subido hasta Barcelona para conocer a Tono Gimeno. Él es maestro de Jikiden Reiki. Tono, bienvenido. Hola, muchas gracias. Cuando hablamos de Jikiden Reiki, ¿nos estamos refiriendo a una nueva escuela de Reiki? No, realmente no. No nos estamos refiriendo a una nueva línea de Reiki, ni a ninguna nueva escuela de Reiki. Si nos referimos a la traducción literal de la palabra Jikiden Reiki, podemos ver que Jikiden Reiki significa el Reiki, la enseñanza del Reiki original. El Reiki transmitido desde sus orígenes, sin cambios, sin modificaciones, tal cual lo enseñó y lo ideó Mikao Usui, su fundador. Es decir, que es el origen del Reiki. Sí, podemos decir que es el Reiki original transmitido directamente. No es una nueva línea de Reiki, una nueva escuela, sino que simplemente hemos puesto este nombre en Japón cuando Chiyoko Yamaguchi, la madre de mi maestro Tadao Yamaguchi, se encontró con occidentales que le pidieron que enseñase el Reiki original transmitido por Usui. Entonces ahí surgió la duda de cómo llamar a este Reiki para que Occidente entendiese que no es el mismo Reiki que se está enseñando en Occidente con el nombre de Reiki de Usui. Entonces, Frank Arjava, uno también de mis maestros y amigo, le preguntó a Chiyoko Yamaguchi, que a la vez era alumna directa de Hayashi, el doctor Hayashi, que también era uno de los principales alumnos de Usui, de Mikao Usui, cómo se llamaba este Reiki que le enseñaba, ¿no? Y ella dijo que era el Reiki de Usui, el Reiki transmitido directamente de Usui, y en japonés esto significa, se dice Jikiden. Jikiden. Entonces Frank Arjava dijo, bueno, pues vamos a llamar a este Reiki transmitido directamente desde Usui, para los occidentales, Jikiden Reiki. ¿Y la diferencia es solo de concepto, es solo con respecto al nombre, o hay un valor añadido? Es decir, ¿qué diferencia esencial habría entre el Jikiden Reiki y el Reiki que se suele practicar o enseñar en países occidentales como aquí en España? Sí. Hay algunos puntos diferentes en cuanto a lo que nosotros conocemos aquí como Reiki occidental, el Reiki que se ha ido evolucionando en Estados Unidos y luego se ha extendido por todo el mundo, y el Reiki que se ha mantenido en Japón hasta nuestros días sin cambios, sin modificaciones, sin occidentalización, sin añadiduras, por ejemplo, de lo que nosotros decimos la nueva era, ¿no? Entonces, todo el Reiki que se ha generado a partir de Takata en Estados Unidos es un Reiki que se ha ido modificando, transformando. Se han ido quitando cosas y se han ido añadiendo otras cosas. Y las cosas que se han añadido en Occidente son todo lo que ahora conocemos como la nueva era, New Age, cosas relacionadas, por ejemplo, con la cultura india, con el yoga, con los chakras, etc., ¿no? Cosas que en el Reiki original no existen. En el Reiki original que se practica hasta nuestros días, desde su fundación por Usui, no existen, ¿no? Eso es una gran diferencia. Y eso, a efectos prácticos, ¿cómo se traduce, Tono? Se traduce, por ejemplo, en la manera de trabajar a nivel de sanación. Es diferente el concepto de sanación, la manera como enfocas una terapia con un paciente es muy diferente, la manera en cómo el Reiki sirve como una vía, un camino de crecimiento espiritual, que a veces en Occidente se pierde esta parte, ¿no? Porque se considera al Reiki como una técnica de sanación, básicamente. Entonces sí que es una parte, digamos que el Reiki tiene dos alas, una parte es la sanación, otra parte es el crecimiento espiritual, un camino de crecimiento espiritual, ¿no? Y en muchas líneas de Reiki occidental esto se ha perdido. Supongo, Tono, que es normal, porque aquí en Occidente siempre se busca la solución rápida a las cosas, ¿no? ¿En qué sentido, no? Si buscamos una técnica o una terapia es para que nos sane algo, ¿no? El objetivo siempre es sanar, la sanación. Y el Reiki es cierto que se está revelando como una técnica poderosa de sanación. De hecho, se sabe que se está practicando y está empezando a practicar de común acuerdo con los médicos en diferentes hospitales de todo el mundo, ¿no?
al menos como tratamiento paliativo para enfermedades como por ejemplo el cáncer, otro tipo de enfermedades también. Sí. Pero claro, nos evitamos, ¿no?, uno de los conceptos básicos del Reiki, que es el camino espiritual, ¿no? Es decir, por una parte está la sanación física, que es importante, pero está también la sanación espiritual. ¿Cuál es el objetivo último del Jikiden Reiki? Para definir el objetivo último del Jikiden Reiki, podríamos definir al Reiki tal como lo definió Mikao Usui. Shin Shin Kaisen Usui Reiki Ryoho. Es tal como Usui denominaba a su técnica de Reiki. Y básicamente significa el sistema de Usui para sanar el cuerpo y la mente, ¿no? Ahí tenemos la explicación de para qué sirve el Reiki, ¿no? Entonces, en el concepto, en el contexto japonés, mente y cuerpo forman una unidad que se define como el alma, ¿no? Entonces, el Reiki básicamente lo que quiere hacer es sanar el alma. Sanar el alma. Sanar el alma. Claro, porque aquí nos encanta separar, ¿no? Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, el espíritu no sabemos ni siquiera si existe. En cambio allí, en Oriente, es otra manera, ¿no? O sea, el cuerpo no se puede separar de la mente, cuando hay un bloqueo emocional, bloqueo mental, se traduce luego en el cuerpo, y eso el Reiki es algo que tiene muy en cuenta. El Jikiden Reiki. La manera de pensar japonesa y oriental es un poco distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Oriente es habitual pensar que tenemos un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, un cuerpo físico y un cuerpo mental. Ajá. Este concepto en Occidente de forma general no existe. Dentro de pequeños grupos de gente más sensibilizada sí. Pero en Oriente y en Japón especialmente esto forma una unidad, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con Reiki? Equilibrar esta unidad. Es equilibrar el cuerpo y la mente, ¿no? Entendiendo la mente como algo mucho más amplio que el simple pensamiento. ¿Qué es la mente entonces? La mente es un conjunto de pensamientos, de ideas y de sentimientos y de sensaciones. Entonces, desde el punto de vista japonés, lo que tú piensas y lo que tú sientes es igual. Si tú a un japonés le dices, ¿qué piensas sobre tal cosa? Te dirá, pues esto y aquello. Pero si dices, ¿y qué sientes sobre tal cosa? Pensará, ¿cómo puede ser? Si es lo mismo. Sentir, pensar, es exactamente igual, ¿no? Entonces no se separa esto, ¿no? Entonces Usui creó un sistema, esto es importante recalcarlo, que el Reiki de Usui es un sistema creado, no es canalizado, ni es algo que viene de otras culturas, ni es milenario tampoco. Es una cosa que este señor, Mikao Usui, más o menos sobre el año 1922, empezó a crear, ¿no? Y es un sistema pensado para buscar el equilibrio, la salud del cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Y esto se consigue tanto para el terapeuta como para el paciente. Ajá. Es curioso esto que dices, que es cierto, en Oriente pensar y sentir es lo mismo. Pero aquí en Occidente os encanta separar, os pensar una cosa, sentir es otra. A mí, por ejemplo, ¿en qué me puede ayudar, Tono, saber Jikiden Reiki? ¿Por qué debería aprender Jikiden Reiki? Básicamente debes aprender Jikiden Reiki por dos motivos. Primero, si tienes la inquietud, el sentimiento, la voluntad de mejorar tu entorno, tanto a nivel familiar como a nivel de conocidos, como en general. Es una herramienta que te permitirá que todo tu entorno, tanto interior como exterior, mejoren poco a poco. Ajá. Entonces, esto es una de las ideas fundamentales para aprender Jikiden Reiki, y el Reiki en general también. O sea, mejorar tu entorno. Y luego, tener las herramientas para que los demás a la vez mejoren su entorno. Su entorno significa que la gente que está a tu alrededor sea feliz y que a la vez esta felicidad
que tú puedes ayudar a conseguir a otra persona, esta también la pueda transmitir. Entonces, ¿pero la felicidad de los demás depende de nosotros? ¿No dependerá de ellos? No, tú tienes que dar la herramienta a otra persona para que sea capaz de ayudar a otros a encontrar su propia felicidad. Es simplemente transmitir estas capacidades que a menudo, aunque son innatas en el ser humano, están dormidas, están olvidadas. Sí, todos podemos hacer Reiki. No hay que tener un don para hacer Reiki o Shikiden Reiki. Absolutamente todos. Tal como Usui pensó su sistema de Reiki, él ideó un método para que cualquier persona con muy poco esfuerzo empiece a tener la capacidad de ayudar a la gente de su entorno y crecer espiritualmente. Hablemos de esa ayuda. ¿Qué es lo que puede hacer el Shikiden Reiki? Sabemos por las palabras de Usui que el Reiki que él enseñó, que él creó, ayudan a buscar un equilibrio entre la salud física, la salud emocional y la salud espiritual, ¿no? Entonces, Reiki, la terapia de Reiki, la sanación con Reiki, va a proporcionar a cada paciente aquel equilibrio que necesita en cada momento. ¿Y ese equilibrio, por ejemplo, le puede ayudar a superar una enfermedad? Por ejemplo. ¿Cualquier enfermedad? Cualquiera. La terapia de Reiki o la sanación con Reiki o las sesiones de Reiki siempre son positivas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre van a apoyar, a ayudar a la recuperación y al mantenimiento de la salud. No pensemos solo en enfermedad, sino pensemos también en mantener la salud. Entonces, cuando hemos perdido este equilibrio, con Reiki vamos a recuperarlo, vamos a ayudar a recuperarlo. Y cuando estamos bien, con Reiki, con auto-Reiki, por ejemplo, vamos a mantener este equilibrio, ¿no? Entonces, hay que hacer notar una cosa importante, y es que el terapeuta realmente no hace nada en una sanación. No es una cualidad del terapeuta. Es decir, el terapeuta no es el que sana. Exactamente. Es el paciente que se sana a sí mismo. Esto es importante saberlo. Es la propia capacidad del paciente o de la persona que está enferma o que está pasando un mal momento, que realmente se recupera con la sesión de Reiki. La propia persona se sana a sí misma. Tenemos todos una capacidad de sanación innata que digamos que es un regalo del cielo, un regalo divino, dicen, ¿no? Que nace con nosotros. Entonces, ¿por qué a veces necesitas que un maestro de Reiki te inicie en Reiki? Esto es una pregunta importante. Es porque muy a menudo en el día a día y por las causas de nuestra vida cotidiana hemos olvidado, hemos perdido primero la hemos olvidado y luego poco a poco la hemos ido perdiendo. Entonces, simplemente un maestro de Reiki intenta hacerte recordar que tú tienes esta capacidad y te da las herramientas para mantenerla, algo importante, utilizarla y transmitirla, ¿no? Entonces, hay que ver que realmente el terapeuta en sí no hace nada, no hace gran cosa, sino simplemente te da la herramienta para recordar lo que ya eres, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel espiritual. No obstante, Toro, es cierto que hay muchas personas que hace tiempo ya que vienen practicando Reiki, consigo mismos, con otras personas, con familiares, amigos, y muchos han encontrado con el problema de que han tratado a personas, por ejemplo, con cáncer o una enfermedad terminal, y si bien la otra persona parece que sí, que había apreciado alguna mejoría, al final acaba muriendo por ese cáncer a pesar de que se le ha practicado Reiki. Claro. Entonces, tampoco se puede decir que sea infalible. Si consideras infalible como la capacidad de curarlo todo por sí, no hay nadie infalible en este sentido. Hay mucha gente que, por ejemplo, se someten a sesiones de quimioterapia, radioterapia y otras terapias y también se mueren, ¿no? Siempre nos morimos. La condición del ser humano es que tarde o temprano se tiene que morir, ¿no? Haga Reiki o no haga Reiki. Entonces, la finalidad del Reiki es mantenerte el máximo de tiempo posible en un estado
de salud óptima todo el tiempo que tienes para vivir. No te vas a convertir en un superhombre que no va a morir nunca. Esto no es así. La inmortalidad aún no se ha conseguido a través del Reiki. Con Reiki no. Entonces, con Reiki vamos a favorecer que la propia persona se recupere de un desequilibrio físico-emocional, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque recordemos, con Reiki nosotros no aportamos nada. Simplemente intentamos que aquella persona vuelva a conectarse con su energía original. Y es esta propia energía que va a generar la capacidad de autocuración en la persona que se sana. Pero llega un punto que decimos de no retorno, donde la sanación al 100% o en un porcentaje óptimo no es posible, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, como se está haciendo ahora, hacer Reiki a personas que están hospitalizadas o están en cama o están en su casa o en hospitales en fases terminales de enfermedades. No puedes tener la falsa ilusión de que se van a curar con Reiki. ¿Tú has trabajado todo con enfermos terminales? No, he trabajado con enfermos muy enfermos, no terminales. Sí que en la asociación y alumnos tenemos gente que está trabajando con enfermos terminales y hay información a nivel mundial de las reacciones, de la eficacia de la terapia Reiki sobre enfermedades terminales, en la cual permite esta terapia que el enfermo pase esta última fase de su vida de la mejor manera posible. Y un punto importante, que conecte con su interior, ¿no? Por ejemplo, a veces olvidamos que Usui no creó el Reiki de una manera premeditada, sino que se encontró con él, ¿no? Y se encontró con él a lo largo de su búsqueda espiritual, ¿no? Usui, cuando se dio cuenta de que tenía en sus manos la capacidad de sanación, fue un regalo que no esperaba, ¿no? Porque él estaba buscando en su camino espiritual una solución a sus problemas vitales, ¿no? Lo que se conoce aquí en Occidente como iluminación, ¿no? Y él estaba en esta búsqueda espiritual. Y bueno, pasó durante toda su vida por muchas facetas, estudió con muchos maestros de diferentes líneas de conocimiento, pasó los últimos 3 años antes de su iluminación en un monasterio zen en Kioto, con un maestro local, ¿no? Y en un momento de esta práctica de budismo zen en Japón, se vio que estaba en un callejón sin salida, que ya no encontraba la manera de seguir avanzando, y su maestro dijo entonces que tenía que continuar su práctica, olvidando realmente la práctica, lo que se dice pues morir definitivamente, ¿no? Y él se fue al monte Kurama, una montaña cerca de Kioto, para prepararse para morir en un sentido de que iba a ayunar y a meditar hasta descubrir cuál era su propia esencia, ¿no? Su iluminación. Entonces hizo esto y más o menos estuvo 20 y tantos días en el monte, en una ermita, en solitario, haciendo estas prácticas de meditación y ayuno, hasta que de golpe se dio cuenta de cuál era su verdadera naturaleza, ¿no? Obtuvo lo que en Japón se llama Kensho, o en Reiki Anjin Ryumei, ¿no? El estado de plena claridad mental, donde sabes cuál es realmente el sentido de tu existencia, ¿no? Pero, un segundo, se dio cuenta que además se le había reactivado la capacidad de sanación. Entonces, lo que podemos hacer con enfermos terminales que están ya en su fase última, donde poca cosa pueden hacer por sí mismos, es ayudarles a encontrar este conocimiento de realmente cuál es su naturaleza original. De tal manera que antes, justo en el momento antes de morir, puedan entender esto, ¿no? Y esto es la sanación completa.
No sanas el cuerpo, no sanas la mente, pero sanas el alma, ¿no? Sanas el alma. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo de esa sanación? ¿Por qué hay que sanar el alma? Claro, porque uno puede pensar, y para descubrir esta naturaleza, para saber el sentido de mi existencia, ¿tengo que esperar a morirme? ¿No podría saberlo antes? A veces sí, a veces sí. Por ejemplo, el maestro Zen de Usui le dijo, tienes que probar morir, ¿no? Eso no es una cosa literal, es un concepto del Zen donde tienes que dejar caer todo tu ego, ¿no? Matar tu ego, ¿no? Matar todas tus ilusiones, tus fantasías, ¿no? Esto es morir definitivamente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que sanar el alma? Porque hemos perdido la conexión entre el cuerpo, la mente y nuestra alma. Por eso no podemos sanar, ¿no? No nos podemos sanar a nosotros mismos ni podemos sanar a los demás, ¿no? En general. Y entonces, en el contexto del mundo en que vivía Usui, a principios de la primera y segunda década de 1900, se vivía en Japón dos paradojas, ¿no? Primero, un creciente idealismo nacionalista, militarista, donde Japón vivía una época de imperialismo militar y a la vez un gran movimiento espiritual que vivían juntos, ¿no? Entonces, no es que Usui fuera la única persona en ese momento que estaba buscando su crecimiento espiritual, sino que se cuenta que en aquel momento había una gran ebullición en la búsqueda de esto, sobre todo en gente que estaba en contra del expansionismo militar de Japón, ¿no? Y Usui vivía este momento, ¿no? Entonces, él buscaba el sentido de toda su existencia, no buscaba Reiki, ¿eh? Podemos decir en este contexto que Reiki ha sido una consecuencia, un efecto colateral de la búsqueda espiritual de un hombre. Entonces, él consideraba y se consideraba en aquel ambiente que la finalidad de nuestra vida en esta tierra era experimentar con nuestro cuerpo ciertas experiencias, ¿no? Por eso nos encarnamos, ¿no? Y que nuestra alma se va encarnando vida tras vida para vivir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, el problema que surge es que cuando nacemos perdemos esta conciencia de que hemos venido aquí a vivir ciertas experiencias, ¿no? Y simplemente vivimos, ¿no? Entonces, en el contexto de la experiencia de Usui y de muchos otros de la época, la iluminación, lo que en Japón se llama Kensho o Anjin Ryumei en el Reiki, es entender qué es esto, entender qué es el sentido de nuestra existencia en la Tierra, ¿no? Y esto se experimenta por el cuerpo, por eso nos encarnamos, ¿no? Y recordamos por qué hemos nacido, ¿no? Entonces, la experiencia de iluminación es una experiencia física, realmente, no es una experiencia espiritual, ni mental, ni emocional. Eso está bien porque aquí que separamos todo, siempre separamos lo terrenal de lo espiritual, ¿no? El cuerpo del espíritu, el alma, y ahí nos equivocamos porque precisamente somos seres sensoriales, ¿no? Experimentamos a través de los sentidos. Claro. Si experimentamos la iluminación, será precisamente a través de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, esto es básico. Lo necesitamos. Entender esto es muy importante. Sí. Y por eso es importante en Reiki la terapia física. Porque en el momento en que un terapeuta pone las manos en el cuerpo de una persona, esta energía espiritual, esta energía del alma que se transmite a la otra persona activa esta conexión entre su propia alma y su cuerpo y su mente. Y se crea un equilibrio que ahora se llama equilibrio psicofísico, ¿no? Donde cuerpo, mente y alma están conectados, ¿no? Y esto es lo que activa esta capacidad de sanación propia, ¿no? El terapeuta simplemente le dice al alma de la otra persona que está dormida, hey, que tú tienes un cuerpo y una mente que tienes que experimentar, ¿no? Y esto es
digamos, el sentido de la terapia. Luego se recupera el físico, se curan enfermedades, se equilibran problemas psicológicos, pero digamos que son efectos secundarios de la sanación espiritual. Efectos secundarios, pero importantes también. Sí, entre comillas. Lo digo porque muchas personas llegan al Reiki precisamente por esos efectos, ¿no? Porque buscan esa ayuda, ese beneficio. Por la experiencia que tú tienes, tú no trabajando, trabajando con alumnos, trabajando también con pacientes, ¿qué enfermedades has visto que se sanaran gracias al Reiki? ¿Recuerdas algún caso en concreto? ¿Qué tipo de enfermedades? Sí. Por ejemplo, el primer nivel de sanación física que podemos encontrar en el Reiki es el dolor. Sabemos que el dolor es uno de los síntomas de enfermedad que más preocupa a la gente, ¿no? Entonces, Reiki es una terapia inicial, primero, para reducir el dolor. Entonces, seguramente que muchos de los terapeutas de Reiki o de las terapias energéticas que hay en el mundo encontrarán que el dolor es el primer nivel de tratamiento y la mayoría de clientes que vienen a un terapeuta. Entonces la primera fase es el dolor, ¿no? Y la segunda fase es los problemas funcionales, ¿no? Desequilibrios a nivel de la función de los órganos internos, ¿no? Siempre hay problemas donde alguna parte de nuestro cuerpo no funciona correctamente, entonces ahí podemos aplicar Reiki para recuperar la función de los órganos y de los sistemas, ¿no? Primera fase el dolor y la disfunción interna, y luego ya junto a esto problemas emocionales. ¿Depresiones? Depresiones, inseguridad, inquietud, adicciones. Esto es importante, lo digo, Tono, porque hay muchas personas que ahora mismo están siendo tratadas por depresión y quizá pues se toman del orden de 6 a 8 pastillas al día, ¿no? Claro, sabemos que estas pastillas, y sobre todo los que seguís esta serie de programas que estamos dedicando a la salud natural, sabéis que las pastillas muchas veces lo que hacen más que curar es adormecer, ¿no? Adormecen los sentidos, entonces sufres menos porque vas más dormido. Pero claro, yo no sé si compensa, ¿no? A través del Reiki, el Jikiden Reiki, podríamos curar una depresión hasta el punto de poder prescindir de tomar estas pastillas. Recuerdo que con Jikiden Reiki, el Reiki que enseñó Usui, lo que buscamos es el equilibrio de la persona. No importa mucho el síntoma. Entiendo. Porque realmente lo importante es el trabajo de sanación que vas a hacer durante la sesión, ¿no? Entonces, realmente, si la persona está diagnosticada o tiene un síntoma tal o cual, la terapia no es muy importante. Será importante en cuanto a definir si la persona ha mejorado o no de este síntoma, ¿no? Pero en la sanación en sí, no podemos decir que vamos a tratar, curar, sanar, eliminar, o el adjetivo que quieras poner, una depresión. Esto es trabajo de los psicólogos o psiquiatras, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una persona con depresión recibe sesiones de Reiki? Que su psiquiatra o su psicólogo se dan cuenta que necesita menos medicación, que sus síntomas van mejorando, que está más activo, que tiene menos dificultades de relación, que empieza a hablar más o a hablar menos, ¿no? Que todos sus síntomas van mejorando. Entonces, un terapeuta de Reiki o de cualquier terapia no reglada no puede decir que va a curar tal o cual enfermedad, porque realmente quien se cura es el propio paciente, ¿no? Pero todos los síntomas de patologías o todas las enfermedades diagnosticadas mejoran. Esto es importante saberlo. No significa que todo se cure, porque todo depende de
la evolución de la enfermedad, de la edad de la persona, depende de muchos factores. Pero en todo el mundo lo que sí hemos visto es que cualquier persona que recibe tratamiento o sanación o sesiones de Reiki mejora. Mejora en todos sus síntomas, tanto a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que no es muy importante la enfermedad que se haya diagnosticado a nivel médico, ¿no? Porque no vamos a tratar esto. Vamos a dar la oportunidad al cuerpo, a la persona en sí, de que ella misma se recupere, ¿no? Y si además esta persona quiere aprender Reiki, puede colaborar en su autosanación haciéndose autorreiki. El autorreiki es una herramienta que podemos utilizar para sanarnos nosotros mismos, mantener nuestra salud, así conseguir, por ejemplo, si nos estamos medicando, reducir la medicación, siempre con control del médico, pero vemos que si nos hacemos autorreiki, vamos también mejorando la salud. Y además, si hay otra persona que nos hace Reiki, pues aún mucho mejor, ¿no? Entonces, en Japón, el Reiki se está convirtiendo en una terapia de mantenimiento, de conservación de la salud, que se utiliza, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de escuelas y a nivel social, ¿no? Entonces, no pensemos siempre en la idea de enfermedad o algo que hay que curar, ¿no? Sino pensemos en la idea de salud, ¿no? Entonces, Reiki es un método de mantenimiento de la salud, más que un método de curar enfermedades. Está claro, Tono, que el objetivo del Reiki es el equilibrio. El equilibrio psicofísico. Exacto, buscar siempre el equilibrio. Sí. Y a través de ahí, obviamente, se favorece, se facilita la sanación, pues seguramente de todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero el objetivo primero es el equilibrio psicofísico. Exacto. Es lo que le interesa al Reiki o al maestro o al terapeuta de Reiki. Conseguir equilibrio. A partir de ahí están esos efectos secundarios, ¿no? Sí. Benignos efectos secundarios. Sobre los síntomas. Sobre los síntomas. O la enfermedad, sí. Cuando uno habla, claro, ya que vamos a conseguir el equilibrio psicofísico, supongo que eso no solo nos afecta a la parte física, a la enfermedad física, ¿no? Sino que, por ejemplo, también puede influir en nuestra relación con el dinero. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, puede influir. Y en este tema del Reiki hay un poco de conflicto. ¿Por qué? Y bueno, es conocido de todos, ¿no? Sobre el conflicto entre el Reiki y el dinero, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que hay gente que piensa, pues, o se ha difundido que la energía es universal y que nadie puede cobrar por ella, por ejemplo, ¿no? Como el aire no se puede cobrar. Bueno, hace años se pensaba también que el agua era universal y no se podía cobrar por ella. Ahora estamos pagando el agua, ¿no? Igual dentro de pocos años pagaremos el aire que respiramos. Y en cuanto a la energía, también se piensa que la energía pues, es gratuita y no se puede cobrar. Y realmente la energía es imposible cobrarla, ¿no? Aunque habría que matizar qué es la energía Reiki y qué es lo que se hace cuando haces una terapia de Reiki, ¿no? Pero surge la duda de, en una sesión de Reiki, ¿tenemos que cobrar esta sesión? Esto depende de cada terapeuta. Depende de las circunstancias, condiciones del terapeuta y de las circunstancias y condiciones del cliente. Entonces, un terapeuta de Reiki adaptará sus peticiones de dinero, por ejemplo, en relación a las condiciones propias y a las condiciones del paciente. Que eso es algo que debes explicar todos los días también a tus alumnos, ¿no? Que van a aprender si quieren Reiki contigo. Bueno, hay que dar porque algunos deben tener ese conflicto. A ver, sí. ¿Cobro? ¿Tengo que cobrar? Claro. Hay que dar un poco de orientación sobre qué hacer, si cobrar, si no cobrar, cuánto cobrar, ¿no? Entonces, esto es muy flexible, ¿no? La idea es que cualquier persona que necesite recibir Reiki pueda recibirlo. Esto por parte del terapeuta, pero en el caso del paciente,
puede tener un problema con el dinero, ¿no? Puede ser una persona que esté pasando siempre por apuros económicos y parece que no pueda salir de esa situación, quizá porque también necesita ese equilibrio para sanar su relación con el dinero. Exacto. Sí, esto, los conflictos con cobrar, no cobrar o el dinero, esto son cosas que se pueden equilibrar o regular con Reiki, ¿no? Porque tenemos técnicas digamos, de terapia emocional o incluso de terapia de adicciones que se pueden utilizar para la Reiki. Pero, por ejemplo, si nos ceñimos a la historia de los orígenes del Reiki en Japón, ¿qué vemos? Que en sus inicios las sesiones de Reiki que daba Usui o que daban sus alumnos eran gratuitas. Eso puede sorprender un poquito, ¿no? Pero era así, está documentado históricamente, ¿no? Las personas que trabajaban como sanadores no cobraban por dar sesiones de Reiki. Esto no significa que no recibieran nada a cambio, porque mucha gente, por agradecimiento, puede aportar cosas, ¿no? Entonces, no había un precio estipulado para una sesión de Reiki, pero la gente, cuando mejoraba de sus problemas, o incluso por agradecimiento, daba cosas al terapeuta, ¿no? O servicios. Esto es una opción, ¿no? Actualmente en todo el mundo hay terapeutas que no cobran por hacer su sesión de Reiki, pero suelen ser maestros que cobran los cursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mikao Usui o Hayashi, o por ejemplo Frank Arjava, uno de mis maestros, también siguen esta tradición. Ellos cobran los cursos, pero no cobran las sesiones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el Japón antiguo, en la época de Usui o de Hayashi, un curso de Reiki completo valía mucho dinero, era muy caro, ¿no? Entonces no eran enseñanzas asequibles a gente pobre o gente de nivel económico bajo. Ahora eso ya está cambiando, es decir... Esto está cambiando. Encontramos todo tipo de precios en cuanto a cursos, también encontramos todo tipo de precios en cuanto a terapias, ¿no? Hablemos de los cursos, porque uno, si lo ve desde fuera, Tono, ve que es muy complejo, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, maestría. ¿No se podría enseñar Reiki en un solo nivel? O, digamos, en un curso completo, sin tener que hacer nivel 2, nivel 3, visto desde fuera, ¿eh? Sí, sí. En esencia no hay niveles en Reiki. Se han estipulado niveles de Reiki, sobre todo en Occidente, y muy a menudo por motivos comerciales, ¿no? Hay etapas de conocimiento, no niveles de capacidad, digamos, ¿no? Esto es la gran diferencia entre el Reiki occidental y el Reiki original japonés, o Jikiden Reiki, en el que en Jikiden Reiki, o en Waran Reiki tradicional que se hace en Japón, hay un conocimiento que se enseña todo completo, que simplemente determina grados de capacitación, ¿no? Y de experiencia, no niveles energéticos, como ocurre en Occidente. En Occidente, en los reikis que se enseñan en Occidente, o que se han occidentalizado, se piensa que cada nivel de Reiki implica una mejoría en cuanto a tu capacidad de sanación, o una mejoría en cuanto a tu nivel espiritual o nivel de maestría, ¿no? Esto es la gran diferencia con el Reiki que enseñó Usui, ¿no? En el Reiki de Usui, en el primer momento en que tú recibes la primera iniciación de Reiki, que nosotros llamamos Reiju, tienes la misma capacidad de volver a transmitir esta energía que un maestro que lleva 100 años practicando. Es la misma energía que se transmite. Si yo quisiera, ya para acabar con la entrevista, Tono, si yo quisiera aprender Jikiden Reiki, ¿cuánto tiempo tardaría? Supongo que depende de cada persona, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender Jikiden Reiki ya para empezar a hacer la autosanación
y sanar a los demás. Sí, nosotros organizamos seminarios de 4 a 5 días donde tienes toda la información completa para empezar a trabajar Reiki sobre una persona o sobre ti mismo, ¿no? En el Japón tradicional eran 5 días de enseñanza. 5 días. 5 días. Actualmente incluso se puede hacer entre 4 o 5 días. Es el tiempo que un maestro necesita para transmitirte toda la información. Entonces es importante que el maestro, el shihan, decimos en japonés, dé toda la información. Y otra cosa importante que me gustaría señalar es que no hay secretos. No hay secretos. No hay secretos. No hay cosas mágicas que se tengan que ir enseñando paso a paso. No hay misterios en este sentido. Una persona que aprende el Jikiden Reiki a nivel de terapeuta tiene en 5 días toda la información. Luego depende de su práctica. La persona que se ha formado en estos 4 o 5 días tiene que practicar, tiene que optimizar sus enseñanzas, ¿no? Porque al final la evolución en la capacitación como terapeuta y luego como maestro depende de lo que si tú practicas o no. Por ejemplo, si hago un curso de Reiki de 5 días y ya me olvido, tendré en la memoria algún recuerdo de esto, ¿no? Pero otra persona que aprende Reiki en el mismo momento que yo, pero durante un año ha ido practicando, su capacidad, su técnica, su valor como terapeuta será mucho mayor, pero no su energía. ¿Cada cuánto hacéis estos cursos? ¿Cada cuánto? Mensualmente. Hacemos cursos todos los meses en Barcelona y en Gerona y en Blanes, pero bueno, nosotros como asociación tenemos alumnos por toda España, también fuera de España, y nos movemos por todos los lugares. Aún somos pocos maestros que damos Jikiden Reiki, poco a poco vamos creciendo, porque Jikiden Reiki hace 5 años que se ha iniciado en España, ¿no? Pero ahí ya somos unos pocos maestros y ya empieza a haber bastantes terapeutas en toda España, ¿no? Y entonces con estos 5 días tú te formas ya como terapeuta de Reiki con toda la información. Esto es importante, saber que no hay ningún secreto más, ¿no? Luego lo que hacemos es también todos los meses reuniones de practicantes. Nos encontramos y valoramos pues nuestra experiencia, nuestra práctica y incluso ampliamos conceptos que igual han quedado un poco claros en el curso, ¿no? Entonces esto se hacía ya en tiempos de Usui, donde practicantes y maestros se reunían una vez al mes, durante un rato, 3 o 4 horas, para debatir sobre Reiki, contar experiencias y pulir la práctica. En el sentido de esto que la energía que transmitimos es siempre la misma, seas alguien que ha empezado hoy como alguien que lleva 100 años, pero tu habilidad en la práctica cambia con los años. Cualquiera puede hacer Jikiden Reiki, todos tenemos esta capacidad sanadora, autosanadora, es cuestión de recordarla y despertarla. Sí, ¿Tenéis alguna página web? Sí, tenemos más información. Sí, en la página web hay bastante información sobre los cursos disponibles y un poco sobre la historia del Reiki, que es importante saber. Aprender la historia, el origen y el significado de la palabra Reiki nos ayudará a entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Entonces, todos los meses hacemos seminarios, hacemos charlas y bueno, en la página web encontraréis mucha información o si no al teléfono llamándome, ¿no? Y otra cosa importante también a diferenciar entre Reiki occidental y Reiki japonés es este concepto de iniciación, ¿no? En Occidente se piensa que cada iniciación te eleva en un estado mayor de capacidad energética, ¿no? Y que necesitas pasar niveles para mejorar esta capacidad, ¿no?
en Japón, en el Reiki japonés, necesitas solo una iniciación inicial para volver a recordar esta capacidad que tienes. Entonces, Usui decía que cualquier ser que tenga alma puede hacer Reiki. Cualquier ser que tenga alma puede hacer Reiki. Tolo Jimeno, ha sido un placer. Gracias. Te visitaremos en la escuela, porque espero que sí. tenemos ganas de ir. Estáis invitados. Mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias.